Al doctor Carlos Castro Riera. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Castro, quisiéramos conocer su punto de vista, su análisis sobre lo que se está dando en el país. Esta intención del gobierno de, a través de enmiendas y reformas, a tratar de cambiar la Constitución de Montecristi, ha comenzado con uno de los temas más polémicos que fue esgrimido en la campaña hacia el referéndum, el de derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad, que se intenta con esa enmienda retirarlo. Hay dificultades que tiene que vencer el gobierno, pues para aprobar una enmienda de este tipo debería lograr 101 votos en la Asamblea, y en cuanto a las reformas, si bien podría hacerlo con mayoría, pero tendría nuevamente que retornar el tema y ser tratado en una consulta popular, escenario en el cual no le fue bien al gobierno. Por otra parte, persisten las preocupaciones en cuanto a la independencia de la justicia, expresadas el día de ayer en un comunicado tanto por el presidente de la Corte Constitucional como el de la Corte Nacional de Justicia. Escuchamos su comentario. Buenos días, Gustavo. Mire, la pregunta que surge respecto de su inquietud es que si acaso lo que hoy se propone en el gobierno nacional son los temas prioritarios para el país. Personalmente considero que el tema de las enmiendas y las reformas constitucionales no son realmente los temas más urgentes que precisan ser afrontados por el país, sino temas candentes, como es el propio asunto de la seguridad, que debe ser afrontado con políticas públicas de carácter más estratégicas unas, y otras de carácter a mediano plazo y otras coyunturales, para lo cual debería efectivamente convocarse a un gran acuerdo nacional de múltiples sectores para definir ciertas líneas urgentes para enfrentar ese problema. Los otros temas tienen que ver con el asunto de la seguridad social, los temas relacionados con el abandono de la agricultura campesina, el asunto relacionado con la carestía de la vida y de los servicios que cada día se elevan más en nuestro país. Estoy diciendo de que existen problemas de la vida cotidiana del pueblo que son necesarios ser afrontados por el gobierno, y no creo que en este momento sean ni de interés del pueblo, ni puedan solucionar los álgidos problemas nacionales, el tema de las enmiendas y las reformas constitucionales que se proponen. Ya se advertía que el gobierno nacional iba a persistir en lo mismo. El gobierno no ha leído bien los resultados de la consulta y referéndum popular que acabamos nosotros de pasar, y pretender hacer lo mismo es una necedad. Utilizar la vía de la Asamblea para realizar cambios constitucionales ni es lo más urgente ni es lo pertinente, y además cuestiona el hecho de que no es posible que se pretenda insistir sobre temas que ha rechazado el pueblo. El tema de, por ejemplo, el asunto del trabajo por horas, que si bien se puede discutir, pero es un tema rechazado en consulta, el arbitraje internacional, y los temas de del reciente referéndum en consulta popular, que fueron negados por la población. De manera que a mí me parece que es una distracción del gobierno el colocar en el tapete de la discusión pública esto de las enmiendas cuando hay álgidos problemas nacionales. Entonces estamos pretendiendo que el pueblo mire hacia otro lado y no se preocupe de los verdaderos temas que hoy deben ser solucionados a nivel nacional. Eso en la primera parte respecto de la primera parte de la pregunta. Respecto de la segunda parte, ciertamente es una necesidad del país el que se pueda reforzar la independencia tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, y allí vemos que se repite lo mismo de los últimos años de la historia nacional, donde los gobiernos de turno han pretendido manipular, subordinar, poner a sus órdenes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego el Consejo de la Judicatura, y a partir de eso seguir metiendo la mano en la justicia.
Nosotros hemos pasado ya experiencias durísimas en los últimos tiempos de enfrentamientos del gobierno con la Corte Constitucional, queriendo someter a la Corte Constitucional y pretender evitar que la misma cumpla su rol de control de la Constitución y que todos los poderes se sometan a la observancia de la ley fundamental del Estado. Por lo tanto, en eso no puede presistir el gobierno. Ya le escuchamos, perdón, al presidente Noboa decir en una entrevista con el periodista Ayunda de que espera que la Corte Constitucional no vuelva a convertirse en un enemigo del pueblo. Es decir, otra amenaza vedada para seguir en lo mismo, creyendo que la Corte Constitucional va a permitir que se insista nuevamente en cambios constitucionales que no se enmarcan en los procedimientos establecidos por la propia Constitución. Me parece, por lo tanto, que ese pronunciamiento es bienvenido, pero tiene que haber un esfuerzo también de la propia Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional por mantenerse independiente de los asuntos de interés politiquero y resolver casos que demande el pueblo. En la Corte Constitucional no puede evadir en el enfrentamiento con el gobierno de pronunciarse sobre la constitucionalidad de otras leyes que se expidieron recientemente en el país. Ha expedido ya una resolución de inconstitucional de 2 leyes, pero hay otras 3 leyes más que tienen que estar sometidas al balance constitucional. Entonces, la Corte no puede escoger casos y obviar pronunciarse sobre cosas que estamos pendientes. Hay 3 leyes más últimas sobre las cuales existen demandas de inconstitucional que la Corte debe pronunciarse. No se trata, por lo tanto, de evadir tampoco temas, sino de enfrentar y asumir los deberes que le impone la Constitución sin miramiento político, y hoy necesitamos más que nunca el imperio de la justicia ordinaria, que los jueces hagan respetar la ley y la Corte Constitucional la Constitución de la República. ¿Cómo ve usted los 2 primeros años de gobierno de Noboa y lo que se viene adelante, algo más de 3 años? ¿Qué giros tiene que dar, sabiendo que uno de los mecanismos, por ejemplo, el de democracia directa, de consulta popular o referéndum, prácticamente lo agotó con los resultados que se dieron el 16 de noviembre? Mire, Gustavo, yo voy a poner en claro 2 aspectos que son determinantes hoy para la vida nacional. El primero se refiere a unas propuestas que escucho por allí, a nivel de Quito, que algunos sectores plantean la revocatoria del mandato del presidente Noboa. El plazo para iniciar esa revocatoria está todavía pendiente porque necesita cumplir 1 año de gobierno y cumplirse por supuesto varios requisitos. Es un planteamiento que se realiza a nivel nacional. Y el otro es el planteamiento de la necesidad del diálogo para poder salir de la crisis. Me referiré al primero. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que frente a la situación del país se plantee la revocatoria del mandato del presidente Noboa, porque simplemente eso no da salida a los graves problemas del país. Sería una aventura política y no se ha justificado la inviabilidad o la imposibilidad de cambiar definitivamente de rumbos en este país. Y dejo en claro esta posición personal mía, que difiero de ese planteamiento. Y yo creo, en cambio, Gustavo, que es necesario que el gobierno rectifique urgentemente. Todavía le queda tiempo para rectificar, Gustavo. ¿Cuáles deberían ser estas rectificaciones? ¿Cuáles las principales? Esas rectificaciones tienen que ser dejar el capricho, la soberbia, la prepotencia en primer lugar, hacer un análisis verdaderamente autocrítico de lo que ha pasado en el país y, por lo tanto, asumir efectivamente un diálogo nacional, la posibilidad de solucionar problemas del país. A ver, primero, el tema de la situación de la salud, de la salud pública, del Sistema Nacional de Salud, requiere urgentes cambios y hay que destinar recursos, esfuerzos a hacer reformas, pero para ello se necesita el concurso de la academia, de profesionales, de sectores especializados, es decir, abrir un diálogo con sectores especializados en materia de salud para encontrar
acuerdos y políticas que puedan llevar a esta situación de grave crisis del sistema de salud nacional. Diariamente se ven escenas de dolor, de angustia del pueblo frente a la atención de salud. Hay en los diferentes sistemas de atención existen abusos. En el sistema de atención privada es necesario también plantearse ese tema, porque tiene que estar también protegido un sector que acude a los servicios privados de salud. Eso no puede quedar a la simple libre oferta y demanda en temas de honorarios, etcétera, porque estamos viendo una excesiva mercantilización del tema de la salud. Luego, el sistema de atención en el seguro social, que merece una atención específica. Y por otro lado, el sistema de salud público relativo de los hospitales, dispensarios y centros de salud públicos a nivel nacional. Es algo complejo que requiere una atención concentrada de diferentes sectores sobre el tema para salir adelante. Y claro, una mano dura, oportuna y preventiva para el tema de que cese la corrupción en el sistema de salud pública. Es un gran tema, Gustavo. Ahí hay que hacer rectificaciones a tiempo. Pero yo pregunto, ¿será que le encargo a la vicepresidenta de la República soluciones de caso cuando la propia vicepresidenta no tiene el conocimiento necesario? Pues bien debería rodearse, insisto, de una comisión nacional diversa, plural, con el concurso de diferentes sectores, privado, la academia, varios sectores entendidos en la materia para poder dar solución. Igual en el tema de la situación de la educación hay varios problemas, desde la situación de los locales escolares hasta la situación de la dotación de los profesores, el financiamiento de los servicios colaterales vinculados a la salud, es el otro tema que preocupa, el presupuesto necesario para atender al mismo, los cambios cualitativos que deben darse en educación, urgentemente la incorporación y la insistencia de la formación en valores, es otro tema. El otro asunto es de preocupación nacional sobre la supervivencia del IES. A este paso vamos ciertamente a una hecatombe del IES cuando se deben tomar urgentemente políticas que puedan rectificar rumbos en el manejo y la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y allí tenemos que hacer un esfuerzo nacional para comprender que esto no puede permanecer allí, pero tampoco puede esa línea de resolución de los temas del IES ir por la política de privilegiar, meter la mano para negocios privados con los dineros del IES, porque eso es lo que está pretendiendo el gobierno y eso no va a permitir al pueblo. Ahora, doctor Castro, en la parte operativa, ¿cómo debería actuar el gobierno? Esto de las enmiendas y reformas, de acuerdo con su criterio, sobre todo lo que se ha presentado, señala que no es lo que debería hacer el gobierno, pero hay cosas que el gobierno quiere reformar. No se pudo a través de la vía rápida de los mecanismos de democracia directa, sin embargo, el gobierno tiene otros mecanismos, las leyes, la aprobación de leyes ordinarias con los procesos consiguientes que aparentemente se ha dejado de utilizar, priorizando, en la parte inicial de esta nueva etapa de gobierno, las leyes económico urgentes, que han sido las únicas prácticamente que se han tratado en la Asamblea. Y por otra parte, está el tema de veto presidencial en el tratamiento de las leyes ordinarias, en donde el gobierno requiere de 76 votos, pero la oposición requiere de 101 para oponerse, valga la redundancia, a un veto del presidente de la República. En cuanto a estos mecanismos, ¿qué es lo que debería utilizar, sabiendo que mayorías de 101 votos muy difícilmente las va a conseguir en la Asamblea? Es parte justamente de los entendimientos nacionales que el gobierno debería perseguir, el hecho de lograr consensos en la Asamblea Nacional para poder aprobar leyes que den atención a los verdaderos problemas del país. Insisto que es porfiado, es una necesidad el seguir insistiendo en cambios constitucionales que no son prioritarios hoy en el día. La Constitución no es el problema del país, Gustavo. El problema del país es que
hay incapacidad para atender los graves problemas nacionales. Yo no sé si la capacidad ya del gobierno para atender los temas nacionales. Me preocupa su propio equipo de gobierno. ¿Cómo ha cumplido, Pero, por ejemplo, en estos pero, temas de interacción, de operativización con la Asamblea, la ex ministra de Gobierno, Zaida Rovira? ¿Cómo está cumpliendo Natalie Morillo? pero es que hay incapacidad para plantear un verdadero diálogo a nivel nacional. Para plantear un diálogo a nivel nacional, el primer diálogo que tiene que establecerse es con los sectores que estuvieron involucrados en este paro indígena, le guste o no al gobierno. Pero hay sectores que se expresaron en esa coyuntura política del paro nacional indígena. Y allí han quedado temas que tienen que subsanarse. Me parece que deberían retomarse con el sector indígena la discusión de esos acuerdos a los que se llegaron con ocasión de otras paralizaciones anteriores. Creo que hay más de 200 acuerdos que llegaron con la intervención y mediación de Monseñor Cabrera y otros sectores de la iglesia ecuatoriana, por ejemplo. Pero eso no puede el gobierno dejar al lado. El gobierno tiene que dialogar justamente con los sectores que necesitan dialogar, no consigo mismo, pues. Tiene que dialogar con la diversidad, con los sectores críticos, con la oposición. Pienso, Gustavo, la necesidad, y esto hay que decirlo con franqueza, en las condiciones actuales del desastre nacional, que ya no tenemos esperanza y solamente vemos situaciones abismales, urge, Gustavo, y ciudadanía, la necesidad de que se conforme verdaderamente un gobierno de salvación nacional, con la concurrencia de todos los sectores políticos, sociales, democráticos y ciudadanos para salvar este país. El gobierno tiene que abrirse a conformar un gobierno de acuerdo nacional, que es la única salida. Lo contrario, verá usted, Gustavo, cómo se van agravando las cosas en el país, porque hay incapacidad que por sí solo el gobierno puede atender estos problemas. Es urgente que el gobierno encamine diálogos verdaderos, que deje la prepotencia, que señale que el problema del país requiere de un conjunto de manos, de una minga nacional para salvar al país. Pregunto, Gustavo Astudillo, ¿qué es lo que le espera al país si vemos que no se están afrontando los principales problemas? La inseguridad va aumentando, el peligrosismo en el país, la violencia va aumentando. El gobierno tiene que aceptar que hay que hacer rectificaciones. Pero ¿cómo hacer rectificaciones en el ámbito de la seguridad, Gustavo? Poniéndonos de acuerdo entre todos para que todos puedan participar, los gobiernos autónomos descentralizados, para decir un caso, el tema de la academia, expertos en seguridad nacionales y extranjeros, la necesidad de ciertamente abrirnos a la colaboración internacional, pero una colaboración verdadera, no es seguir pensando en las bases militares que no tienen nada que ver con el tema de la lucha antidelincuencial, perdónenme usted. Estos son temas de calles, de plazas, de campos, de una realidad cotidiana del pueblo, y ahí no se va a solucionar con bases militares. Las bases militares extranjeras son para temas geopolíticos internacionales y el enfrentamiento entre grandes potencias y disputas internacionales. Aquí estamos con un grave problema nacional que tenemos que preocuparnos nosotros. Y la inseguridad avanza. Más muertos en las cárceles, más masacres Doctor carcelarias, Castro, la violencia en todas el las tiempo se calles. nos No, va Gustavo. agotando ante Amén. esta compleja situación del país. Le hago la pregunta final. ¿Cuánto ayuda, si es que ayuda, los frecuentes viajes del presidente, que tiene además programados algunos más para inicios del próximo año? Bueno, ya es suficiente que tengamos acá nosotros el niño viajero, pues no, pero realmente, mire, Gustavo, el presidente esté en viajes constantes, no creo que ayude al país. A mí me parece que siempre se está distrayendo la atención nacional. Yo esperaría que el gobierno saque algo de sus viajes internacionales. Pero mire usted, si se quiere conseguir la inversión extranjera, ¿qué inversión extranjera va a venir al país con semejante inseguridad jurídica, con semejantes arbitrariedades que el propio gobierno comete? ¿Quién va a invertir en este país, Gustavo? ¿Cree usted que las empresas multinacionales, transnacionales van a venir a invertir? De ninguna manera. En la inseguridad que existe en el país, la inseguridad jurídica, la arbitrariedad, la falta de respeto a la Constitución, estar pretender cambiar constantemente las leyes, sin estabilidad de las leyes.
pues no va a haber esa inversión. Y también en la situación nacional no hay confianza, ciertamente, en el sector empresarial, porque no hay una política inclusive empresarial para todos los sectores. El gobierno me parece que se concentra mucho en atención a cierto sector económico monopólico, más bien vinculado a ciertas corporaciones, pero no creo inclusive que este gobierno represente en su conjunto al empresariado nacional, por ejemplo. De tal manera que yo insisto, Gustavo, y esto lanzo como tesis fundamental, que es necesario ciertamente ver cómo en este país nos sentamos a dialogar en la búsqueda de ciertos acuerdos nacionales, que los partidos y movimientos políticos sean generosos y entiendan la realidad del país, y que el gobierno nacional efectivamente convoque a ese diálogo real, verdadero. Lo contrario, Gustavo, usted verá que solo va a ir agravándose esta situación. Y entonces, tesis relacionadas con la revocatoria del mandato, tesis que tienen que ver con el tema de movilizaciones, podrá avanzar. Yo apuesto, Gustavo, a una salida cívica, ciudadana, democrática. Por eso es necesario fortalecer la tendencia cívica, democrática, radical, ciudadana que se ha expresado en diferentes momentos ya en el país, y es la que sigue engrosando, con el periodismo objetivo, en medio de una opinión pública deliberativa, democrática, que el periodismo siga orientando la situación del país y con independencia, que los jueces cumplan su función. Estamos apostando a esos cambios necesarios. Caso contrario, verá usted, de pronto se inaugura en el país otra aventura política terrible, porque el gobierno no va a dar solución, y por sí solo, Gustavo, el gobierno no puede encontrar soluciones, no tiene capacidad. Esto requiere un conjunto de fuerzas para dar salida al país. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana, doctor Castro. Gracias a usted. Buenos días. Declaraciones del doctor Carlos Castro Riera, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Son las 8 de la mañana. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento, es familia y es algo más, es paz. Y esa emoción única de decir, por fin es nuestro hogar. Con Credivivienda Coperco, la casa de tus sueños puede ser una realidad. Accede a la mejor tasa del mercado, plazos a tu medida y asesoría personalizada. Credivivienda Coperco, tu hogar más cerca de lo que imaginas. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre. La. En oficina móvil pides un nuevo medidor o cambiar el nombre sin ningún temor. Subsidios, sugerencias y algo que preguntar. La solución llega directo a tu hogar. Sin madrugar, sin apuros, sin pedir permisos. La oficina móvil va. Sin madrugar, sin apuros, Centro Suris, oficina móvil va. Rodéate de todo lo que te llena en la vida. Rodéate de mucha música, incluso del ruido. Rodéate de amor, del que no te puedes despegar, aunque quisieras. Rodéate de madrugadas y travesuras. Rodéate de abrazos en los buenos y malos momentos. Rodéate de risas y de historias. Colineal, rodéate de lo que te hace feliz. El mejor chocolate del mundo nace en Ecuador. En Casa de Comidas Pacari disfruta de nuestras famosas barras con lavanda, ají, sal del Cusco y más. Almuerzos con una nueva carta gourmet y cerveza artesanal. Inauguramos Pacari Express, hamburguesas con carnes de alta calidad, pan hecho en casa y sándwiches a domicilio. Casa de Comidas Pacari, donde cada sabor cuenta. Visítanos en la Casa del Coco, Simón Bolívar y Juan Montalvo. Y en Avenida Paucarbamba 455. Pregunta sobre nuestras cenas navideñas. Órdenes express al 098-001-5606. Con ustedes, el dueño de la calle. Aparca en doble fila. Bloquea esquina.